Buenas tardes. Bueno, veo que ya estamos todos conectados, entonces cuando ustedes gusten podemos iniciar. Ok. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, sí, se puede ver. Bueno, buenas tardes, doctora. Mi nombre es David Bustillo y yo le estaré brindando el tema de abordaje diagnóstico de la anemia. La anemia, esta ha sido definida por la OMS como una condición en la cual el contenido de hemoglobina en la sangre está por debajo de los valores considerados normales, los cuales varían con la edad, el sexo, el embarazo y la altitud. Clínicamente, nosotros podemos definir la anemia como una disminución de la masa de glóbulos rojos circulantes en sangre por debajo del nivel normal. Y también hay una definición laboratorial que la tenemos como la anemia se diagnostica con estos exámenes laboratoriales cuando la concentración de hemoglobina o el hematócrito del paciente disminuyen por debajo de un valor normal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Lo que vamos a encontrar cuando estamos buscando anemia. En el sistema nervioso central tenemos fatiga, mareos o síncope o pérdida de la conciencia. En el caso que podría ser una anemia hemolítica, ictericia en los ojos, palidez de la piel, frialdad al contacto. En el sistema respiratorio, problemas para respirar o disnea. En el muscular encontraríamos debilidad. En el sistema intestinal podríamos encontrar que las heces han cambiado de color, presión arterial disminuida. En el corazón podríamos encontrar palpitaciones, un aumento de la frecuencia cardíaca, dolor anginoso, dolor torácico y podría haber una esplenomegalia. En cuanto a los datos epidemiológicos, la OMS declara que el 35% de las mujeres y el 20% de los hombres pueden padecer anemia y que en el 50% de estos casos, los casos de la anemia es ferropénica. La anemia es considerado un muy grave problema de salud pública en el mundo y va a afectar particularmente a los niños pequeños y a las embarazadas. La OMS nos dice que globalmente el 42% de los niños menores a 5 años son anémicos y que un 40% de las embarazadas padecen de anemia. Aquí en Honduras, según los últimos datos de la OMS que fueron publicados en el 2018, las muertes causadas por anemia en Honduras han llegado a 2, que son el 0.01% de todas las muertes en ese año, y que la tasa de mortalidad por edad es de 0.03 por cada 100.000 habitantes de población. En cuanto a las muertes por anemia, nosotros ocupamos el puesto número 128 en el mundo. Estos son los grados de anemia, la clasificación de la anemia según la OMS, y esta va a variar dependiendo del sitio donde uno viva, por su sexo, su edad y con otros diferentes factores. Nosotros determinamos una anemia grado 1 cuando la hemoglobina está menor, bueno, entre 10 a 13 gramos por decilitro, una anemia grado 2 de 8 a 9.9 gramos por decilitro, grado 3, que es de 6 a 7.9 gramos por decilitro, y por último grado 4, cuando la hemoglobina está a menor de 6 gramos por decilitro. En cuanto a los estudios del paciente, aquí nosotros vamos a interrogar a nuestro paciente para poder determinar la causa de esta anemia. Entonces vamos a preguntarle en la anamnesis cuáles son sus antecedentes nutricionales y que estén relacionados a la ingestión de algún fármaco que pueda estarle causando esta anemia o la ingesta de alcohol. Si ha tenido algún familiar con historia de anemia, cuál es su origen étnico o geográfico, si este ha estado expuesto a un agente o un fármaco tóxico que le pudiera estar causando la anemia, y si tiene algún signo y síntoma que esté relacionado con alguna otra enfermedad. Al examen físico, pues vamos a intentar detectar alguna infección. Si vamos a preguntarle al paciente si tiene
sangre en las heces, porque en este caso tendría anemia por hipovolemia, si padece alguna linfadenopatía, si padece esplenomegalia, tiene petequias, tiene un latido cardíaco vigoroso, los pulsos periféricos intensos, o el soplo sistólico de flujo, o una palidez en piel y mucosa, nosotros podríamos determinar que el paciente está en un grado de anemia. Luego pasamos a valoración de los exámenes de laboratorio. Aquí nosotros le vamos a pedir al paciente una biometría hemática completa. Aquí tenemos el recuento eritrocítico y este nos va a decir cuál es la concentración de hemoglobina en sangre, cuál es el porcentaje del hematócrito del paciente y cuál es el recuento de los reticulocitos. También vamos a pedirle ya las características de los eritrocitos en sí, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, y también cuál es la amplitud de la distribución eritrocítica y de los índices leucocíticos. Luego vamos a también verificar en estos exámenes cuál es el recuento plaquetario y cuál es la morfología de las células. Entonces, su tamaño, cuánta hemoglobina tienen adentro, si hay anisocitosis, poliquilocitosis y policromasia, que las definiremos luego. Doctora, la sesión se va a cerrar en 10 minutos, entonces cuando se acabe yo voy a abrir una nueva. Luego vamos a también verificar por medio de los estudios de aporte de hierro, que son, vamos a medir el hierro sérico, la capacidad total de unión con hierro, que este va a medir la cantidad de ferritina que está unida al hierro, en inglés se conoce como el TBIC, y también la ferritina sérica en sí. En cuanto al análisis medular, vamos a aspirar contenido medular y vamos a medir cuál es la morfología de estas células y verificar cuánto hierro poseen estas para crear nuestras nuevas células sanguíneas. Y en una biopsia, lo que se va a observar es la celularidad, cuáles son las características de estas células y su morfología. En cuanto a los valores que nosotros podríamos esperar, dependiendo en cuál es la edad y género del paciente que estamos evaluando, se nos denota que el recién nacido normalmente debería tener una hemoglobina en 100 mililitros por gramo en 100 mililitros. El recién nacido, 17 gramos de hemoglobina por 100 mililitros. El niño, 12 de hemoglobina, el adolescente 13, el varón adulto podría estar en 16 más menos 2, aquí manejamos entre 13 y 14, y una mujer adulta que menstrua entre 13 y más menos 2, valor normal de 11 a 14, y que durante el embarazo la hemoglobina podría llegar hasta 10 a 14 gramos por 100 mililitros. El valor normal de volumen corpuscular media, este se toma con el porcentaje de hematócrito multiplicado por 10, dividido entre el recuento eritrocítico por 10.000. No, 10 millones. Y el valor normal va a estar en 90 más menos 8 onzas fluidas. Y luego la hemoglobina corpuscular media, que sea con la hemoglobina por 10. Es la misma fórmula, solo reemplazando la hemoglobina. Y el valor normal estará en 30 más menos 3. Y la concentración de... Ahora vamos al frotis de sangre. El frotis de sangre es cuando nosotros tomamos una muestra de sangre periférica y vamos a ponerla bajo estudio del microscopio para poder determinar las características de esta célula. Esta nos va a aportar información acerca de los defectos de la producción de los eritrocitos. Por ejemplo, si tenemos anocitosis, va a significar que nuestra muestra de sangre periférica, o este frotis, los eritrocitos van a variar en tamaño. Ahora en la poliquilocitosis, los eritrocitos solo van a variar en forma. Y en la policromasia son eritrocitos que son ligeramente mayores de lo normal y van a poseer una coloración azul grisácea en la tinción de Wright. En cuanto al frotis de sangre, en esta imagen podemos ver los eritrocitos normales,
en medio tenemos un neutrófilo, y lo que normalmente consideraríamos plaquetas escasas, que son esos puntitos que ven ahí. Luego tenemos la imagen izquierda, que es una anemia ferropénica grave. Como pueden notar, los eritrocitos van a ser microcitos o microcíticos y van a ser hipocrómicos. Luego tenemos macrocitosis, que el eritrocito va a estar aumentado de tamaño. Luego tenemos los dianocitos, que son los que están en el lado izquierdo, y esto es lo que se le conoce como el ojo de buey, y normalmente aparecen en la talasemia y algunas hepatopatías. Luego tenemos los cuerpos de Howell y Joly, que es en la esquina superior derecha, y esto los podemos ver cuando tenemos una esplenomegalia o alguna patología del vaso y el vaso no está funcionando correctamente. Entonces los restos nucleares, porque sabemos que eritrocitos son una célula que no posee núcleo, entonces se van a presentar los cuerpos de Howell cuando los restos nucleares no se separan del eritrocito, y estas se van a ver como pequeñas inclusiones azules, como lo pueden notar ahí. Y por último, la fragmentación de eritrocitos, que vamos a ver que los eritrocitos, digamos que se rompen en pedazos, y esto lo vamos a ver presentado cuando el cuerpo encuentra cuerpos extraños dentro de la circulación. Luego tenemos los cambios eritrocíticos en la mielofibrosis, que como podemos ver, los eritrocitos van a tomar una forma extraña y pueden observarse que está alterada la pared del eritrocito. En cuanto al recuento de los reticulocitos, esto es clave para una clasificación inicial de anemia. ¿Qué son los reticulocitos? Son aquellos eritrocitos que se han liberado recientemente de la médula, y de estos son de 1 al 2%, y los vamos a ver aumentados cuando el cuerpo está en desesperación por tratar de reponer todos los eritrocitos que se están perdiendo en las anemias, por ejemplo, las anemias hemolíticas, o por normocítico, normocrómica, que es por pérdida sanguínea. Entonces el cuerpo trata de compensar aumentando la producción de reticulocitos para tener más eritrocitos en sangre. Sin embargo, estos no son eficientes porque no tienen, todavía tienen su núcleo. Luego vamos a determinar cuál es el aporte y la reserva de hierro. Las determinaciones analíticas que reflejan la disponibilidad del hierro para la síntesis de hemoglobina son la concentración sérica de hierro, cuyo valor normal es de 9 a 27 milimoles por litro. Luego la prueba de transferrina unida a hierro, que es el TIBC, cuyo valor normal va a estar de 54 a 64 milimoles por litro. Y vamos a ver cuál es el porcentaje de saturación de transferrina, que este lo vamos a obtener al dividir la concentración sérica de hierro, multiplicada por 100, ya que queremos que esté en porcentaje, dividido por la prueba de transferina que ya está unida a hierro. El valor normal de esta va a ser de 25 al 50%. En cuanto a los estudios de médula ósea, las anemias pueden ser causadas por diferentes razones. Si nosotros estamos sospechando de una anemia hipoplásica, aplásica, que está relacionada a la médula ósea, entonces vamos a tener que revisarla a ver si tiene alguna patología. Las indicaciones para un estudio de médula ósea serían los casos en donde haya una anemia hipoproliferativa, que haya un bajo índice de reticulocitos o una concentración de hierro normal. ¿Qué es lo que estamos buscando? Una mielofibrosis, o que hay alguna alteración en la maduración de los eritrocitos, o alguna anormalidad de cualquiera de las líneas celulares, o si hay hemólisis intramedular, si hay que haya presencia de una adecuada reserva de hierro, y que revisar si hay o no una infiltración medular. ¿Cómo vamos a clasificar inicialmente la anemia? De 3 maneras: hipoproliferación, de eritropoiesis ineficaz,
o de pérdida hemática o de hemólisis. En la hipoproliferación, este es el 75%, o sea, esta es la mayoría de los casos, y lo que nos va a reflejar es básicamente un fracaso de la médula, que hipoproliferación, podemos determinar que no se están produciendo suficientes eh, células sanguíneas. En la eritropoiesis ineficaz, aquí vamos a ver trastornos de la maduración de los eritrocitos, y los vamos a clasificar en dos categorías. Defectos de la maduración nuclear, en donde vamos a encontrar macrocitosis y alteración del desarrollo en la médula, y B, en los defectos que son de la maduración del citoplasma, que están vinculados con microcitosis e hipocromia. Entonces, la eritropoiesis la dividíamos en dos: aquella que implica macrocitosis y una alteración del desarrollo medular, o en defectos de la alteración del citoplasma, y vamos a encontrar eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. Y por último, en la pérdida hemática o hemólisis, se explica por medio de pues, la pérdida sanguínea o que los eritrocitos estén siendo destruidos en el torrente sanguíneo. Entonces, lo que el cuerpo intenta hacer es tener un índice de producción duplicado de lo normal para poder compensar esta pérdida hemática. Bueno, creo que ya estamos todos. Continuando, en cuanto a la anemia, lo que vamos a buscar es, en cuanto al recuento de reticulocitos, que el índice de este sea, si el índice de este es menor
a 2.5. Entonces vamos a revisar la morfología de estos eritrocitos. Si son normocitos y son normocrómicos, entonces lo que sucede es que puede haber una menor cantidad de esto, entonces iríamos a buscar una lesión en la médula debido a que pues es una hipoproliferación. Entonces, si hay una lesión de médula ósea, ya va a ser por alguna infiltración o fibrosis o una aplasia medular. Puede ser también que las reservas de hierro estén disminuidas, entonces hay una deficiencia de hierro, o que la médula no tenga suficiente estimulación para producir la cantidad normal de eritrocitos, que haya una inflamación medular, algún defecto metabólico o una nefropatía. Ahora, si este índice es menor a 2.5 y los eritrocitos son microcíticos o macrocíticos, entonces vamos a determinar que hay un trastorno de la maduración. Aquí lo vamos a dividir en los defectos citoplasmáticos, en donde estos se dan si hay una deficiencia de hierro, en la talasemia o en la anemia sideroblástica, o si hay un defecto nuclear, que estas se dan cuando hay deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, o como efecto tóxico de algunos fármacos. Ahora sí, el recuento de reticulocitos es mayor a 2.5, nosotros vamos a pensar en que hay una hemorragia o hay una anemia hemolítica, porque el cuerpo está intentando producir la mayor cantidad de reticulocitos para que maduren rápidamente y se puedan reemplazar los eritrocitos que han sido perdidos ya sea en el sangrado o por una patología hemolítica. Esto se da por un defecto metabólico, por alguna anormalidad de la membrana, alguna hemoglobinopatía, o una destrucción inmunitaria, o una hemólisis por fragmentación. En la anemia hiperproliferativa, como les explicaba, este es el 75% de todos los casos, y sus causas son déficit de hierro de grado leve a moderado, una inflamación medular, una lesión medular, o una estimulación insuficiente de eritropoyetina. Y la característica de una anemia hipoproliferativa es que vamos a tener una presencia de eritrocitos normocíticos y normocrómicos. O ya pueden ser microcitos e hipocrómicos en caso de que haya un déficit de hierro leve o una inflamación crónica de larga evolución. Luego, en cuanto a los trastornos de la maduración, sus categorías son defectos de la maduración nuclear que van a implicar una macrocitosis y una alteración del desarrollo medular. La vamos a encontrar en el déficit de vitamina B12, en el déficit de ácido fólico, en una lesión que haya sido producida por la toxicidad de los fármacos o en una mielodisplasia. Y los defectos de la maduración citoplasmática que están vinculados con microcitosis e hipocromia por problemas en la síntesis de hemoglobina se va a dar ya cuando haya un déficit grave de hierro o alteraciones en la síntesis de globina o del grupo hemo. En cuanto a la hemorragia y la anemia hemolítica, pues ya cuando hay una hemorragia aguda, subaguda o crónica, pues tenemos una cantidad significativa de pérdida de eritrocitos en la sangre y lo vamos a determinar por medio del aumento, bueno, de los reticulocitos en sangre de manera laboratorial. Claro que los signos clínicos son un poco más aparentes. Y la hemólisis, que esta es una de las formas menos frecuentes de la anemia, y sus formas de presentación son de manera súbita, con episodios agudos y autolimitados de hemólisis intravascular o extravascular. Aquí vamos a buscar antecedentes clínicos de una larga evolución que son típicos de este tipo de proceso patológico o que el paciente ya padezca de una enfermedad hemolítica crónica. ¿Cuál es el tratamiento general de las anemias? Pues si la anemia es de un grado leve a moderado, no podemos iniciar tratamiento sin determinar cuál es el diagnóstico específico o la causa específica de esta anemia para tratarla de manera directa. La única manera en que nosotros iniciáramos un tratamiento inmediato, que sería por medio de una transfusión sanguínea, antes de poder hacer un diagnóstico definitivo, significa que si la anemia es ya aguda o grave, si tenemos un paciente con menos de 6 o 5 de hemoglobina por decilitro, gramos de hemoglobina por decilitro, ya ahí estaríamos pensando en un manejo rápido para salvar la vida del paciente con una transfusión sanguínea. Ahora, un pequeño caso clínico que es acerca de la anemia perniciosa en un paciente joven.
Este es un paciente de 27 años de edad que acude a la consulta de medicina interna y el paciente demuestra los siguientes eh, valores laboratoriales. Una hemoglobina de 6.5 gramos por decilitro, un volumen corpuscular medio de 125 onzas fluidas, leucocitos de 6.000, plaquetas de 280.000, una bilirrubina total de 1.35 miligramos por decilitro, una aspartato aminotransferasa de 140, una lactato deshidrogenasa de 4.186 y una vitamina B12 de 62 picogramos por mililitro. Como podemos ver, esta es una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12 y cuyo tratamiento se inició con inyecciones intramusculares de 1.000 microgramos al día de vitamina B12 durante 7 días después de esta semana al paciente se le mantuvo la terapia de mantenimiento con una inyección al mes y ya a la cuarta semana de tratamiento, o sea, al mes, el paciente, su hemograma se normalizó, su hemoglobina volvió a estar en 13 gramos por decilitro. Y como podemos notar en este examen laboratorial, podemos ver que pues, la hemoglobina, según el grado de la OMS, todavía él no habría entrado al grado 4, pero está muy cerca, porque ya que nos menciona que es menor a 6 gramos por decilitro y nuestro paciente está en 6.5, el volumen corpuscular medio está un poco elevado, ya que el valor normal es de 80 a 100, que nuestros leucocitos están dentro del rango normal, que es de 4.000 a 10.500, las plaquetas en rango normal, una bilirrubina total poco elevada, la aminotransferasa está muy elevada, en donde nuestros rangos normales de AST son de 4 a 50 unidades por litro, una alanina aminotransferasa de 410, cuyo rango normal es de 5,47, entonces está muy elevada, y una lactato deshidrogenasa de 4.186, que está muy disminuida, porque su rango normal es de 140 a 240 unidades internacionales por litro. Entonces, este paciente estaba en un déficit de vitamina B12, se le administró de manera intramuscular por un mes y a las 4 semanas el paciente mostró una normalización de su hemograma y un conteo de hemoglobina normal. Y con eso termina mi presentación. Solo quiero que me recuerde cuáles eran los antecedentes que tenía ese paciente del caso clínico. Los antecedentes, es un caso que encontré en internet. El paciente no menciona ningún tipo de patología estomacal, que es donde yo diría que el paciente tiene algún problema de absorción. Solo menciona que la gastrina estaba elevada y sus antecedentes personales relevantes son rinoconjuntivitis alérgica y no poseía ningún diagnóstico de relevancia para. ¿Qué edad tenía ese paciente? Es un paciente de 27 años de edad, varón. Ok. Es un caso bien interesante porque es un hombre joven, 27 años, con una hemoglobina, que se le encuentre una hemoglobina de 6 puntos y algo. Esa ya es una anemia severa. Entonces, definitivamente hay que ver cuál es la causa, qué es lo que puede estar provocando esto. Por el hecho de que tiene un volumen corpuscular medio elevado, o sea que hay macrocitosis, entonces aquí tenemos que ver cuáles son las causas de las anemias macrocíticas. Cuando nosotros vamos a ver el abordaje de un paciente con anemia, lo primero que vemos es, bueno, el paciente puede ser que tenga sintomatología de la anemia o puede ser que no. Muchas personas de repente le hacemos un hemograma, lo encontramos anémico y hasta en ese momento es que de repente ya se nota la palidez, pero el paciente no refiere nada, el paciente lleva una vida normal, algunas veces tiene un poquito como de astenia, dinamia, como que pereza de hacer las cosas, pero nada más. Otros pacientes pues sí tienen palpitaciones, mareos, pueden tener otra sintomatología, pero algunos pacientes no tienen ningún síntoma.
Y al hacer los estudios, un hemograma, pues encontramos de que el paciente está con anemia. En primera instancia, lo primero que se tiene que hacer es clasificar la anemia en cuanto si es una anemia macrocítica o es una anemia microcítica. Entonces, ¿hay macrocitosis o no hay macrocitosis? Entonces, por esto es bien importante el índice eritrocitario, ver el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, para poder clasificar las anemias. Una vez nosotros decimos, bueno, aquí hay una macrocitosis, entonces ver cuáles son los tipos de anemia que nos pueden llevar a ese problema. O si la anemia, por ejemplo, por el contrario, nos sale una microcitosis, o sea que es una anemia microcítica, lo más frecuente de las anemias son las anemias microcíticas porque son las anemias por deficiencia de hierro. Hasta un 50% o más de un 50% de las anemias son por deficiencia de hierro. El otro 50% clasifíquelas dentro de las hemolíticas, las hipoproliferativas, defectos en la maduración y etcétera. Todas las otras causas que se puedan encontrar, pero la más frecuente son por deficiencia de hierro. Por lo tanto, después de tener el índice eritrocitario, es muy importante ver todos los depósitos de hierro, los niveles de hierro, ferritina, transferrina, para ver cómo está este paciente. Ir haciendo el algoritmo para ir determinando la causa y poder establecer cuál es la causa definitiva de esta anemia. Si nosotros ya tenemos índice eritrocitario, tenemos los niveles de hierro, no tenemos otros datos como que nos puedan sugerir cuál pueda ser la causa. Por ejemplo, en este paciente me llama la atención que tiene las bilirrubinas altas. Entonces, un paciente con anemia y con las bilirrubinas elevadas, hay que ver esa bilirrubina a expensas de qué es la que está elevada. ¿Es la bilirrubina directa o es la bilirrubina indirecta? Porque si esa hiperbilirrubinemia es a expensas de la bilirrubina indirecta, probablemente este paciente está sufriendo hemólisis. Entonces aquí a la causa podría ser otra. Entonces aquí es donde también es muy importante ver el recuento de reticulocitos y ver cuánto está el índice de reticulocitos o recuento de reticulocitos es mayor de un 2% o no, para poder determinar si hay hemólisis o no hay hemólisis. Dependiendo si tenemos un recuento de reticulocitos que está elevado, pues entonces ya aquí es importante hacer otros exámenes de laboratorio, como ser las pruebas de Coombs, LDH, que se tienen que hacer para poder ir clasificando y poder determinar y ver cuál es la causa de la anemia. Recordemos que las anemias, las causas del abanico es bien grande. Pueden ser desde deficiencias de hierro, deficiencias de vitamina B12, podrían ser, ¿y qué es lo que está provocando esto? Porque, por ejemplo, las deficiencias de hierro, si lo que tiene el paciente es una anemia microcítica y es una anemia importante, pues tenemos que ir a buscar hasta ver si hay sangre oculta en heces. No todos los pacientes es que van a presentar melena o una hematoquesia y nos van a llegar refiriendo que hay cambios de coloración en las heces o cambios hemodinámicos o hipovolémicos por pérdida de sangre. No, muchas veces la pérdida de sangre es tan pequeñita que el paciente se mantiene asintomático, no cambia la coloración de las heces, pero como es constante, es como una pequeña gotita que casi no da mucha sintomatología, pero que como es constante, toda esa pérdida de sangre de hierro, es bien difícil poder llenar y poder suplir la hemoglobina con toda la cantidad de hierro que se está perdiendo, porque recordemos que cuando el eritrocito muere, ese hierro es reciclado. Entonces, es reciclado, lo utiliza otro eritrocito, pero en este caso, cuando es por pérdida de sangre, pues este hierro no se recupera. Entonces, tenemos que ir a buscar un sangrado oculto o un sangrado oscuro, que es aquel en donde el paciente tiene heces color normal y no es que va a tener una sintomatología y lo único que encontramos en el paciente es la anemia. O si de repente es una anemia por defecto de la maduración, una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B, entonces tenemos que investigar y no solamente dar un tratamiento con vitamina B en este paciente,
porque tenemos que ver por qué no se está reabsorbiendo. El paciente tendrá algún cáncer gástrico, el paciente tendrá una gastritis atrófica, tendrá el paciente antecedentes de cirugías gástricas, le habrán realizado un bypass gástrico, le habrán hecho gastrectomías por alguna situación o qué condición es la que tiene el paciente que está llevando a esta anemia. Y eso es bien importante porque no solamente es que vamos a tratar la anemia, sino que tenemos que tratar la causa que la está originando. Ahora, las anemias también podrían ser por problemas autoinmunes, podrían ser incluso por procesos infecciosos que puedan estar causando hemólisis, pérdida, destrucción de los eritrocitos antes de tiempo. Entonces es bien importante, es sumamente importante determinar la causa y como les digo, el abanico es bien amplio, tanto si se trata de una anemia microcítica como si se trata de una anemia macrocítica o incluso si es una anemia normocítica. Eh, Aunque en primera instancia lo que vamos a hacer, por supuesto, es, tenemos una hemoglobina baja, viene el índice eritrocitario. Después vienen los niveles de hierro. Después de esto, no llegamos nosotros a un diagnóstico, tenemos recuentos reticulocitos, no llegamos a un diagnóstico, entonces ya aquí vamos a hacer un frotis de sangre periférica. Que en el frotis de sangre periférica, pues ya nos pueden orientar más con respecto al tamaño, la forma, el color que tienen los eritrocitos. Y no solamente vamos a ver eritrocitos, sino que también vamos a ver aquellas otras células que podemos encontrar en el plasma, como ser los glóbulos blancos, plaquetas, está todo disminuido o qué otras anormalidades podemos ver. Si con el frotis de sangre periférico no llegamos a un diagnóstico, entonces lo que prosigue es hacer una biopsia de médula ósea. Entonces, hacemos una biopsia de médula ósea para poder determinar y poder ver cuál podría ser la causa. Recordemos de que el examen físico es sumamente importante. Ver, por ejemplo, si hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, presencia de adenopatías, porque podría tratarse de un problema linfoproliferativo el que lo pueda estar causando. Y los antecedentes son sumamente importantísimos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un paciente que es diabético, que es hipertenso y de repente ya su creatinina está alterada. Entonces, probablemente aquí el problema va a ser la anemia, el problema va a ser de origen renal, como hay pérdida o reducción de la masa renal, no hay suficiente producción de eritropoyetina. Y recordemos que la eritropoyetina es sumamente importante para que se lleve a cabo toda la maduración del eritroblasto, toda la diferenciación de la serie roja. Es muy importante. Entonces, esto no se podría dar de una forma adecuada. Ahí la importancia de las comorbilidades, también es sumamente importante el uso de medicamentos, porque hay medicamentos que se han asociado con anemia, por ejemplo. Medicamentos, por ejemplo, como el metotrexate, que sí nos va a llevar a la anemia porque nos va a provocar un defecto también en toda la diferenciación celular. Por ejemplo, medicamentos que son tan simples y que todo el mundo los usa y se usan casi a diario, como ser, por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, el esomeprazol, hacer uso de una forma prolongada de ellos, incluso se ha asociado hasta con anemia hemolítica. Entonces tenemos que ir viendo qué comorbilidades tiene el paciente, en qué condiciones está, cuál es la historia de este paciente y qué medicamentos está tomando el paciente para poderlo determinar. Muchas veces el paciente puede también estar con anemia secundaria a un trauma, tal vez tuvo un trauma, tuvo un sangrado. Si es un paciente joven con una buena función renal, que se espera que los niveles de eritropoyetina sean los adecuados y que tenga una buena reserva de folato, ácido fólico, de hierro, de vitamina B, entonces este paciente tal vez tarde unos pocos días en recuperar todo el líquido que perdió. O sea, puede tardar horas en recuperar todo el líquido, pero luego unos 7 días, 8 días después ya empieza a recuperar toda la serie, todas las células que ha perdido. Si todo está normal, ¿verdad?
porque si disminuyen, entonces empieza el riñón, se detecta que no hay muchos glóbulos rojos, hay una mayor producción de eritropoyetina, se estimula para una mayor producción de glóbulos rojos, entonces el paciente mantiene otra vez el equilibrio dentro de lo normal. Si es un paciente que, por ejemplo, está hospitalizado y tiene esa hemoglobina, o es un paciente con otras comorbilidades importantes, por ejemplo, un paciente que sea cardiópata o que tenga otras situaciones en donde la anemia me va a descompensar al paciente y me lo va a llevar a un cuadro clínico peor, entonces tenemos que valorar las transfusiones. Las transfusiones siempre las voy a valorar después de que cuando el paciente tiene una hemoglobina menor de 7, a menos que sea un paciente que se va a tratar ambulatoriamente, que no tenga ninguna otra comorbilidad, que yo tengo tiempo todavía, sin riesgo a que el paciente se me complique, administrando hierro intravenoso o administrando la vitamina B o de otra forma, esperando hasta que esto me lleve a niveles dentro de lo normal, la hemoglobina, entonces en este caso, pues esperamos. Pero si no, si es un paciente en el que corro riesgo de cualquier complicación, con hemoglobinas menores de 7, se deben de transfundir. No sé si sus compañeros tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con respecto al abordaje o cuáles serían los exámenes que hay que hacer en primera instancia en un paciente con anemia, ya que pues después vamos a ver la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente, y luego la anemia megaloblástica. Hola. Creo que todo quedó claro, doctora. Ah, ok. Bueno, si todo quedó claro, entonces nos vemos en la siguiente clase. El miércoles la clase va a ser presencial, ya les había dicho, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces nos conectamos mañana entonces. No, gracias, doctora. Tenga buena tarde. Bueno, Gracias, pasen doctora. buenas tardes. Pasen buenas tardes. Bye.